Bueno, comenzamos la recorrida de la semana. Lo más importante fue, por supuesto, y es lo que acontece en Venezuela, ¿no? Porque las actas electorales que se contabilizaron mostraban a Edmundo González Urrutia, que arrasó en las urnas y debía ser ungido como el nuevo presidente de acuerdo a la voluntad venezolana, con una ventaja mayor a 30 puntos porcentuales, lo que daría por terminados los 25 años de chavismo, que convirtió, bueno, a una de las naciones más ricas de América Latina en una tierra de hambre y miseria. Esto no escapa a nadie. Pero la dictadura de Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, los hermanos Jorge y Delcy Rodríguez, Tarek William Saab y Vladimir Padrino López no lo podían permitir, por lo que ejecutaron el mayor fraude de la historia democrática de América Latina. Bueno, el operativo comenzó con encuestas apócrifas a boca de urna, que les aseguraban una holgada victoria al Partido Socialista Unido de Venezuela. Inclusive el corrupto expresidente ecuatoriano Rafael Correa y el exmandatario boliviano Evo Morales, el socialista que tiene un avión privado que vale 55 millones de dólares con Spy 12 televisores a bordo, entre otros lujos, se prestaron a la farsa y la difundieron, pero la mentira se descubrió a los pocos minutos porque se trataba de un sondeo hecho por una empresa fantasma. Por supuesto que ninguno de los farsantes se disculpó. Pero bueno, el megafraude de Maduro ya venía de antes. No iban a permitir que los millones de votos de diferencia les birlasen los negociados del petróleo y el oro y el narcotráfico. La estructura corrupta chavista que expulsó a millones de venezolanos de su tierra reforzó ahora su estructura interna, aumentando la persecución y la represión, y se afirma en los socios que le quedan, ¿no? Que son Rusia, China, Irán, Cuba, Nicaragua y Bolivia, ¿no? Bueno, ahora uno se pregunta, ¿no? Si Maduro tiene miles de millones de dólares y propiedades en varios países, ¿por qué no se va de una vez? ¿Por qué esa necesidad de estafar votos y continuar en el poder? La respuesta, bueno, es clara, ¿no? Sucede que es enorme la cantidad de causas que rodean a Maduro y sus laderos. La Corte Penal Internacional lo investiga por crímenes contra la humanidad, básicamente por el alarmante aumento en las desapariciones forzadas antes de las elecciones presidenciales en Venezuela, ¿no? Desde hace años esa oficina describe detalladamente cómo el chavismo tortura, desaparece, secuestra y asesina a venezolanos por el solo hecho de enfrentar a la dictadura. Bueno, Maduro sabía que su destino de haberse sometido al mandato popular hubiera sido la cárcel, la extradición o el exilio. Quizás hubiera elegido una expatriación en Cuba, cuyo régimen castrista asesoró y colaboró con el desastre de Venezuela desde el inicio de la era de Chávez. Pero eligió el fraude para sostenerse en el poder, ya que el riesgo de ir a prisión sería muy probable si otro gobierno revisase la escandalosa y cómplice estructura judicial venezolana, ¿no? También pesaba sobre él el riesgo de la extradición, bajo los múltiples cargos por narcotráfico que tiene a Maduro bajo la lupa de la DEA allí en los Estados Unidos. Maduro es señalado por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York de ser uno de los capos del cártel de los Soles, junto a gran parte de la cúpula militar venezolana. Geoffrey Berman, el fiscal que sigue el caso, cree que desde 1999 hasta 2020 Maduro y Cabello, entre otros, participaron en una conspiración narcoterrorista corrupta y violenta entre el cártel de los Soles y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC. A lo largo
de sus 25 años en el poder, el chavismo soñó con ser punta de lanza de una revolución bolivariana que se expandiera por todo el mundo. Lo logró por momentos en América Latina, donde cosechó adhesiones de líderes que terminaron en el ocaso político o sospechados de ser parte de crímenes transnacionales. Sus socios China, Rusia e Irán los defendieron varias veces de las sanciones de Washington a cambio de recursos naturales. Y hasta Lula da Silva le hizo de abogado siendo engañado infinidad de veces, bueno, pero sigue igual. En conclusión, el chavismo armó una estructura de poder tan entramada que desarmarla sería un desafío enorme para cualquier gobierno que llegue al Palacio de Miraflores. Los más básicos cargos de funcionarios, de miembros de la justicia, del aparato de inteligencia, de las Fuerzas Armadas, de las misiones diplomáticas y de ejecutivos de las empresas estatales, entre otros, deberían ser reemplazados para poner fin a más de 2 décadas de sangre, corrupción y complicidades. ¿Quiénes se van a dejar mover fácilmente? Bueno, ninguno, por supuesto, ¿no? Todos están aferrados al poder y la corrupción. Aquí en Uruguay, el Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros, trepados a la farsa, emitió un comunicado en el que celebró la victoria de Nicolás Maduro en Venezuela. La organización consideró que fue un acto eleccionario ejemplar y felicitó al chavismo por el triunfo proclamado en el Consejo Nacional Electoral. Hubo varias críticas por parte del oficialismo. Por ejemplo, por dar un solo ejemplo, la ex precandidata por el Partido Nacional, Laura Raffo, consideró que Yamandú Orsi debería responder a los dichos de los tupamaros, denuncias de fraude, proscripción de candidatos, persecución y encarcelamiento, violencia contra civiles. ¿Ese es el ejemplo?, se preguntó Raffo. Es grave que un movimiento perteneciente al Frente Amplio haga estas afirmaciones. Su candidato a presidente debería responder, agregó Raffo. El presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, dijo que es irresponsable decir que hubo fraude en las elecciones de Venezuela sin tener ningún elemento, como decir que la elección ya está certificada sin tener ningún elemento. El dirigente dio una conferencia luego de que el partido se pronunció sobre el resultado de las elecciones venezolanas y la necesidad de conocer el pronunciamiento de organismos internacionales, así como las actas desglosadas para verificar que se cumplió con toda la regla. Habló de tener certezas y que los apresuramientos tienden a generar más conclusiones que otra cosa. Sobre las elecciones dijo también que hubo masiva participación y que fue ordenada. Pereira también llamó a separar lo que es Uruguay de lo que es Venezuela. La sociedad venezolana está crispada, está polarizada y radicalizada en su polarización. No conviene traer esa polarización y esa radicalización al Uruguay, donde todos los partidos, más allá de las diferencias, podemos conversar y la convivencia democrática es posible, dijo. Dejar claro que esta no es una elección en Uruguay, es una elección en Venezuela que la van a resolver los venezolanos, indicó y sostuvo. Queremos que en Venezuela haya progreso, prosperidad, que sea un país con la riqueza que tiene, pueda distribuir de manera adecuada. Y para eso es fundamental que se abra una brecha democráticamente profunda.
También cuestionó que el presidente Luis Lacalle Pou se manifestó y preguntó si tenía elementos para dar su opinión sobre los resultados. Es igual de temerario decir que hubo fraude que decir que todo aconteció normalmente, remarcó. Prejuzgar es tener intencionalidad sin tener ninguna información, aseguró. También dijo que hay que analizar si la proscripción de dirigentes de la oposición venezolana fue debidamente o no. Y bueno, ¿qué le vamos a pedir a Pereira, siendo presidente de una coalición donde cada sector lanza su opinión diferente y siente la necesidad o la obligación de quedar bien con todos? Bueno, algunas incoherencias por supuesto que se le escapan. El expresidente José Mujica se desmarcó del comunicado que el Movimiento de Liberación Nacional emitió a propósito, bueno, de los resultados de las elecciones en Venezuela, calificándolo como un acto eleccionario ejemplar, ¿no? Mujica aclaró que no formó parte de la redacción del comunicado y tampoco lo vio antes de que se difundiera públicamente. Sostuvo que no lo representa, que su posición es muy diferente y que tiene una postura en línea con la del presidente brasileño Lula da Silva, que optó por no pronunciarse antes de obtener más datos sobre el desarrollo de los comicios. El expresidente agregó que tiene dudas del resultado difundido por el gobierno venezolano. El comunicado del MLN dice que Venezuela decidió continuar el cambio de la paz junto al proyecto bolivariano de justicia y soberanía social. Asimismo, la agrupación de izquierda afirmó que la derrota del proyecto golpista de la derecha continental y el imperialismo norteamericano se transforma además en un hito de la indispensable integración de los pueblos de la patria grande. Bueno, es evidente que se quedaron 60 años atrás con el mismo discurso. Bueno, el canciller de Uruguay, Omar Paganini, dijo que, según la información que tenía, todo indicaba que la oposición al mando de Edmundo González sería la ganadora de los comicios. Después vimos que el proceso se trancaba. Había dificultades para entregar las actas a los delegados, actas que no se sabe si están. Después la información pública en línea dejó de estar disponible, agregó Paganini. Bueno, estamos haciendo la historia de la semana, ¿no? El canciller manifestó que este resultado preliminar ni siquiera suma el 100% de los votos. El secretario de Estado consideró que la región se está alineando a favor de la democracia. Estamos convocando al Consejo Permanente de la OEA para tratar el tema, añadió Paganini, y explicó que busca que el régimen acepte una auditoría. Paganini también se refirió a los dichos de algunos veedores uruguayos que estuvieron en Venezuela, por ejemplo, el dirigente comunista Ronnie Corvo, quien destacó las garantías que da el sistema electoral venezolano. Viven en otro planeta. El resto del universo está preocupado y hay gente que va y no sabemos cómo sabe lo que nadie sabe, agregó Paganini. Por otra parte, la Cancillería emitió un comunicado ante la expulsión del personal diplomático uruguayo en Venezuela, en el que expresó que el gobierno nacional lamenta la decisión del régimen venezolano de exigir el retiro de los funcionarios diplomáticos de Uruguay y otros 6 países, además de sacar a los suyos de esas jurisdicciones. Se trata de una medida injustificada
y desproporcionada que responde de forma intempestiva a la legítima preocupación planteada por nuestro país y por la comunidad internacional ante las irregularidades y la falta de transparencia constatadas en el proceso electoral, manifestó el Ministerio de Relaciones Exteriores. Uruguay continuará exigiendo en los ámbitos que corresponda un escrutinio transparente, auditado y arbitrado internacionalmente, que refleje de forma fehaciente la voluntad del pueblo venezolano que este domingo 28 de julio se expresó de manera masiva y pacífica en las urnas para elegir democráticamente a sus autoridades.